voy a leer la introducción y empezamos a explicar. ¿Ok? Escucha. Recordemos que los vigilantes de los ecosistemas que fueron puestos por debajo de Adán se rebelaron contra Dios y su creación, por lo cual manipularon los genes de Adán y de esta forma crearon a Eva, la cual es un clon de Adán. ¿Ok? Estamos recordando un poquito, ¿ok?, de esto. Y como efecto de esta mezcla surgió lo que hoy conocemos como nuestra humanidad. Caín, Abel y Set representan la nueva y tercera humanidad ya caída y degradada, en este caso degradada genéticamente, con inclinaciones naturales y contranaturales. ¿Por qué? Porque se mezcló. Adán, la primera humanidad, se mezcló con Eva, la segunda humanidad. ¿Ok? Y entonces ya los descendientes salen degradados, inclinados tanto a lo bueno como también a lo malo, ¿ok? Por decirlo de esa forma. Ahora escucha, también vimos que la serpiente, por decirlo Satanás, o los vigilantes, le dieron de comer a la mujer del árbol de la ciencia y la mujer le dio a su marido, lo cual significa que ellos consintieron en ser instruidos en esas ciencias. Y al paso de muchos años, ellos se envolvieron en esos conocimientos y por ello consintieron en ser manipulados genéticamente. Entonces, es lo mismo que hoy está sucediendo. La ciencia está avanzando, ¿ok? Y los que estudian esas ciencias se envuelven en ellas y son parte de esa misma ciencia, ¿sí? Y hacen partícipes a los demás humanos, y los que consienten pues se dejan modificar genéticamente a fin de ser mejores humanos, entre comillas. Pero lo que estamos viendo es que estas modificaciones genéticas lo que hacen es degradarnos, no avanzar. Parece que avanzamos, pero realmente nos degradan, ¿ok? Ahora esto lo vimos en Génesis capítulo 3, estamos haciendo un recordatorio. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, pero nada más leer el 6 que dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí estamos viendo un recordatorio de cómo la mujer adquiere ese conocimiento, ese fruto, y le da de comer a su marido, o sea, de ese conocimiento. Y entonces se ven que desnudos, o sea, perdieron gloria, perdieron dignidad. Eso ya lo vimos en el libro de Judas, ¿ok? Ellos perdieron gloria y dignidad, ¿ok? Seguimos. Recordemos también que vimos que la Biblia nos narra que la piedra del ángulo, en sentido figurado, es Jesucristo. Eso fue lo que empezamos viendo la semana pasada. Pero en sentido literal es algo físico. Es un gen que su función se manifiesta o repercute en el plano espiritual y físico. Entonces la semana pasada vimos eso, que Jesucristo representa la piedra del ángulo. Y esa piedra del ángulo literalmente es un gen que está en nuestra biología. Pero ese gen, ahorita vamos a ver que fue inhibido. Ya lo empezamos viendo la semana pasada. Fue inhibido, ¿ok? Y por ello es que nosotros quedamos ahora en un estado caído. Es decir, muertos espiritualmente o adormecidos espiritualmente, donde ya no podemos captar claramente o entender claramente a Dios o percibir a Dios, ¿ok? Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 21, verso 42, que dice: Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces está haciendo una pregunta a Jesús. ¿Ustedes no leyeron que los edificadores desecharon la piedra del ángulo? Entonces ya vimos que esos edificadores son esos seres
que hicieron, ¿qué? Una degradación, una manipulación genética en nuestra biología. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 4, verso 11, que dice: este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces lo que ellos desecharon ahora es la cabeza del ángulo. Así como esa piedra simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal, o lo espiritual y lo físico, así ahora Jesucristo es el que nos une con el Padre Celestial. Amén. A fin de que tengamos nuevamente comunión con el Padre Celestial. ¿Ok? Ahora, seguimos. Escucha, punto número 1. Vamos a entrar en el tema. ¿Ok? Escucha. Hoy en día, la ciencia ha descubierto que hay ciertas personas que tienen un gen llamado el gen de Dios. Ahora, este nombre que le pusieron el gen de Dios es algo burlón. ¿Sí? O sea, como para ellos es como una teoría, y a la hora que lo descubren le ponen el gen de Dios de forma burlona. Ellos mismos afirman que algunos hombres tienen este gen, pero no lo tienen activado, y otros sí lo tienen. Y estos, los que lo tienen activado, son más sensoriales, perceptibles o religiosos. Por ello tienen la capacidad de conectarse o experimentar más sensorialmente lo que llamamos espiritual. Entonces, esto la ciencia lo descubrió, que las personas que tienen ese gen activado, no es si lo tienen o no lo tienen, es que todos lo tienen, pero unos activado y otros adormecido. Y los que lo tienen activado, curiosamente, son las personas que se inclinan más a lo religioso, a lo espiritual. Y no solamente se inclinan, sino que son como perceptibles, sensoriales. ¿Ok? Bueno, seguimos. Escucha. Así que lo que nos conecta o nos une a Dios, y aquí no quiero evadir al Espíritu Santo, esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Lo que nos une y nos conecta a Dios, ¿sí?, es un gen. Un gen que los vigilantes o los edificadores desecharon, o mejor dicho, inhibieron de nuestra genética, hablando humanamente. Y por ello se dice que estamos en un estado natural, terrenal, es decir, sin percibir y entender lo espiritual. Entonces, esta es la consecuencia. Cuando los edificadores o estos seres inhiben este gen, el hombre queda en un estado natural. Ya no percibe lo espiritual, ya no lo entiende, ya no lo comprende, le es locura. Y así estamos la mayoría de la humanidad. Aunque nacemos y tenemos una religión, realmente no entendemos lo espiritual. Lo hacemos de forma mecánica y vamos de forma mecánica. De hecho, si ustedes recordarán, yo tengo 50 años, pero voy a poner un ejemplo, ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño, todavía llegué a escuchar la misa en latín. La pregunta es, ¿qué hacíamos nosotros, los mexicanos, hablando castellano, yendo a una iglesia a escuchar latín sin entender ni papas? ¿Qué hacíamos ahí? Y todavía volteado hacia el otro lado. Ajá. El sacerdote no volteaba hacia uno. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, ¿qué nos llevaba a estar ahí? Es como si ahorita yo les estuviera hablando en inglés y ustedes llegan y llegan y llegan. ¿A qué llegan? Si no entienden nada. Pues sí. Es por imposición o tradición religiosa. Por eso, pero tratemos de razonar. Sí. Bueno, pero a nosotros nos llevaban cuando éramos niños. Sí, pero... Y las personas grandes pensaban como niños. ¿Y ellos qué entendían? Nada. Nada, tampoco Nada. entendían. ¿Pero qué los hacía estar ahí? El hambre de espiritualidad. Que hay un impulso interno, espiritual, que sabemos que hay algo sobrenatural y que en ese lugar está lo sobrenatural o lo que conceptuamos como espiritual. Y entonces
ahí es donde vamos, aunque no entendamos nada, porque nuestro ser interno nos dice que hay algo espiritual. Como un anhelo de comunión. Así es. Porque siempre Sí. decían, ahí está Dios. Pues sí. Así Siempre es. Los papás le decían a uno, Así es. a la iglesia, no pórtate bien porque ahí está Diosito, así. Sí. ¿Ok? Entonces, por tradición nos llevaban, ¿sí? Pero también porque por impulso estábamos ahí, permanecíamos ahí, pero no lo entendíamos claramente. ¿Por qué? Porque ese que está adormecido. Entonces, medio percibimos un poquito, medio sentimos un poquito, pero no nos es claro. Y ahorita lo vamos a ver, que cuando viene la presencia de Dios, o lo que conocemos el Espíritu Santo, entonces se activa un poco más. Amén. Y en la medida que nosotros seguimos metiéndonos en lo espiritual, eso se empieza a desarrollar. No es que recibamos más, sino se empieza a desarrollar y activar más. ¿Sí me explico? Ahora voy a poner un ejemplo. Hemos visto en la tele predicadores, profetas, apóstoles que hablan de más Espíritu Santo, dale más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, ¿no? Y parece que la persona recibe más y más y más, Y no. hasta que cae en el piso, o se dan de vueltas, o se tiran, ya hacen su circo, maroma y teatro. Y pensamos que están recibiendo más. Pero la Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿qué nos hace pensar que eso realmente es espiritual? Si la Biblia dice Dios no dará el Espíritu por medida. Efectivamente. Pero si en cambio lo creemos, volvemos al punto, somos simples, somos ingenuos y lo creemos. Y no se trata de desvalorizar lo que está sucediendo, simplemente de entender lo que está sucediendo. ¿Sí? Y llevarlo a la Escritura, llevarlo al Espíritu, filtrarlo y poder entender por qué pasa lo que está pasando, hasta dónde es Dios y hasta dónde es circo, maroma y teatro. Manipulación del ¿Sí? hombre. O manipulación del hombre. ¿Me explico? Son manifestaciones del Espíritu, manifestaciones de la presencia de Dios en nosotros. Escuchen lo que estoy diciendo. Manifestación del Espíritu, de algo que está dentro. No de algo que viene de Como que fuera nos dentro. sacude. Ajá, está dentro. Manifestaciones de la presencia de Dios, escucha lo que dije, en nosotros. Siempre el cómo digo las cosas tiene mucho que ver. ¿Me explico? Entonces Dios está en nosotros, su Espíritu está en nosotros y se manifiesta. No es de que recibamos más. ¿Sí me explico? Ahora, hay gente que efectivamente oras por ellos y caen. Pero algunos se dejan caer, otros los tiran y otros son movidos por el Espíritu. Entonces la persona que lo recibe es la única que sabe si se cayó porque el predicador le empujó, si se cayó porque quería saber qué se sentía, porque hay gente que se deja caer pensando que así es, a ver qué se siente, y hay otros que realmente son movidos por el Espíritu. Amén. Pero ese está en el que lo vive. Sí. El que lo vive es el único que puede saber qué fue lo que pasó allí. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2 verso 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hoy, como estamos desconectados de ese gen, o ese gen está inhibido en nosotros, en nuestra biología, por eso no podemos entender y comprender claramente lo espiritual. Nos es locura. ¿Ok? Seguimos. Este gen que fue inhibido tiene una doble función, una espiritual y otra biológica. Es decir, este gen tiene la capacidad de captar lo espiritual y conectarlo con lo terrenal o con lo biológico. Entonces es como una antena. Si tú tienes antena, ¿qué pasa? Tu televisión puede captar la señal y la reproduce en la tele, ¿no? Si tú tienes cable y tu cable está conectado a la tele, captas la señal y se reproduce. Pero si tú tienes la tele y no tienes cable o no tienes antena, aunque la señal esté, tú no la captas, tú no la extraes. Bueno,
en nuestra biología hay un gen que le pusieron por nombre el gen de Dios, ya lo vimos normalmente. Y este gen, ¿qué hace? Que nosotros captemos lo espiritual. ¿Me explico? Y entonces al captar lo espiritual podemos sentirlo, podemos creerlo, podemos vivir. ¿Sale? Y no solamente eso, se puede desarrollar en nuestra biología. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver y se los voy a explicar. Escuchen. El ser humano es espíritu dentro de una biología, pero como espíritu tiene un diseño que está muerto, o mejor dicho, está dormido o desconectado de lo espiritual. Por ello el hombre biológicamente no entiende lo espiritual. Cuando el hombre como espíritu se conecta nuevamente con lo espiritual, el diseño inscrito o programado en el espíritu se activa. Entonces este hombre empezará a captar y entender lo espiritual a fin de empezar a tener comunión con su Creador. Se los voy a explicar. Nosotros somos una biología y dentro de nuestra biología, ¿qué hay? Un espíritu. Somos un espíritu cubiertos por una biología. Ya lo vimos. ¿Vale? Cubiertos por piel, carne, huesos, lo vimos en el libro de Job. Y ahorita vamos a volver a leer. ¿Ok? Somos una biología, perdón, somos un espíritu dentro de una biología. Pero este es nuestro espíritu, o lo que nosotros en sustancia somos, dentro de nosotros tiene una información. Una información que es un diseño. Así como nuestra biología tiene un diseño biológico, instintivo, visceral, que nos dice cómo vivir en lo natural, el espíritu tiene un diseño espiritual que nos dice cómo vivir y entender lo espiritual. Pero como el espíritu está desconectado de lo eterno, ¿qué pasa? Esta información está inactiva. Pero ahí está, pero está inactiva. Cuando nosotros empezamos a oír la palabra, cuando empezamos a escuchar, ¿qué pasa? Esto se empieza a activar. O sea que estaba como dormida. Está dormida la información. ¿Sí? En nuestro espíritu está dormido. La palabra es lo que hace que por el oír la fe, viene por el oír la palabra. En la medida que oímos, esto se empieza a activar. Y cuando se activa, le llamamos que entre el espíritu, nacimos de nuevo. Ya hay conexión. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces es este diseño interno, ¿sí?, que ya se activó por la palabra y por la morada del Espíritu Santo, debe de empezar a esparcirse en nuestra biología. Y esto es lo que se llama formar a Cristo, donde mis acciones, mis pensamientos y mis emociones ya no son biológicas, sino ahora empiezan a ser conforme a Cristo. ¿Ok? Yo me empiezo a formar a Cristo, ya no por lo biológico y lo instintivo y lo visceral y lo animal. Entonces, la fe viene por la palabra. Yo escucho la palabra, la fe viene por el oír, escucho la palabra, hay una resonancia, una vibración que empieza a despertar mi espíritu, el Espíritu Santo se gesta por la palabra, por la fe en mi ser y empiezo a formar a Cristo. Eso le llamamos el nuevo nacimiento. ¿Sale? A grandes rasgos, eso después lo vamos a ver detenidamente. ¿Sí? Ahora escucha, seguimos. Desde el inicio de la creación, Dios diseñó al hombre con la capacidad de mantener comunión con Él, pero este diseño fue inhibido y por ello hoy no lo entendemos ni le percibimos claramente. Dios desea que le cobremos nuestra comunión eterna con Él y juntamente con Él su diseño en nosotros. Es decir, Él desea que su diseño sea activado en nosotros a fin de vivir conforme a su naturaleza e imagen y semejanza. Es decir,
a fin de vivir en armonía para con Él y para con todo lo creado. Cuando nosotros activamos, o cuando el Espíritu de Dios activa este gen, ¿qué empieza a haber en nosotros? Armonía. ¿Armonía con qué? Con Dios. Ya nuestros pensamientos empiezan a querer armonizar con Dios. Nuestra mente empieza a ver las cosas de otra manera y quiere armonizar con Dios. Y es cuando nos empezamos a tratar de apartar de lo malo. Tratar de limpiarnos de lo malo. Ya no pensar mal, ya no sentir mal, ya no obrar mal. Pero eso es producto de ¿qué? De que la vida interior que está en nosotros ya se activó. Y esa activación se empieza a influenciar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Nos dice, ya no seas así, ya no actúes así. Y en la medida que yo le hago caso, yo estoy formando a Cristo. Y si yo no le hago caso, es lo que le llamamos que contristamos al Espíritu Santo. O sea, no es que el Espíritu se contriste, es que mengua esas pulsaciones, esas vibraciones, mengua porque yo no estoy viviendo en armonía. Porque yo me niego a vivir en armonía. Entonces el impulso mengua. Eso es contristar, eso es entristecer el Espíritu. Es un lenguaje figurado. ¿Sale? El otro es más científico. ¿Ok? Seguimos. Dios no solo desea que experimentemos su presencia de forma externa, como ahora lo hacemos. Él desea habitar en nuestro ser como en el principio. Y por ello la promesa y la necesidad de que el Espíritu haga morada en nosotros. Esto se desprende del propósito de recibir a Cristo, tipo de su Espíritu, a fin de que tengamos nuevamente vida espiritual, unión, conexión y comunión con Él. Un ejemplo de esto lo encontramos en Efesios 2:1, que dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo. Escucha, en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando esto no está activado, cuando Cristo o el Espíritu no está en nosotros, nosotros vivimos, como dice aquí, haciendo la voluntad de la carne, de la biología y de nuestros pensamientos. Es lo que conocemos como seres carnales, porque nos estamos gobernando o rigiendo por impulsos biológicos, porque esto está dormido. Cuando esto se despierta, esto nos influencia a dejar lo biológico, a dejar lo instintivo, a tratar de tener dominio sobre lo que nos domina. Pero antes no se puede. Mientras esto siga dormido o muerto, no podemos controlar nuestros instintos. Los regulamos por un tiempo. Por eso la Biblia dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede cuando estamos sin Cristo. ¿Ok? Seguimos. Así que, por el momento, Él no está dentro del hombre, pero el anhelo de Él es estar nuevamente en el hombre, a fin de tener comunión eterna con el hombre. Entonces, hoy en día, la mayoría de la humanidad, Dios no está en el hombre. ¿Qué está en el hombre? Su diseño. ¿Me explico? Su diseño, su naturaleza está escrita, pero no está activa. ¿Me explico? ¿De qué nos sirve tener la tele ahí si no está conectada? Así estamos, como una televisión, como un radio, pero no estamos conectados. Y si estamos conectados no hay señal, nos falta la antena. Pero una vez teniendo la antena, entonces ¿qué pasa? Captamos una señal. Y en la medida que nos sintonizamos o armonizamos a esa señal, empezamos a escuchar a Dios, a sentir a Dios, a representar a Dios.
¿Ok? Amén, Dios. Ese es el trabajo de estar conectados a Dios, que lo vamos escuchando, lo vamos entendiendo y va siendo parte de nuestra vida. Amén. ¿Ok? Seguimos. Escucha. Punto número 2. Hay una profecía que nos dice que Dios quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne en nosotros. Es decir, Dios sabe que el corazón, tipo de nuestra biología, es insensible a Él. Y por ello Él desea cambiarlo, es decir, sensibilizarlo. Y esto solo se logra por el Espíritu morando en nuestro ser. Vamos a ver las profecías. Ezequiel capítulo 11, verso 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Entonces el hombre tiene un corazón de piedra, figuradamente. ¿Por qué? Porque no percibe, no siente a Dios, está muerto, adormecido espiritualmente. Ese gen está inhibido. Los edificadores lo inhibieron, lo adormecieron. Pero en la medida que escuchamos la palabra, se empieza a activar. Y cuando se activa, Dios ya está ahora ¿qué? Morando en nuestro ser. Ahora podemos o volvemos a conectarnos con lo espiritual, sentir lo espiritual, entender lo espiritual y ajustarnos a lo espiritual. ¿Ok? Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora mira lo interesante que dice esto, que cuando Él ponga de su espíritu, dice: haré que ustedes guarden mis mandamientos. Y entonces ustedes me serán pueblo y yo seré su Dios. ¿Quién hace la obra? Él. No nosotros. A nosotros lo único que nos toca hacer es oír. Porque la fe viene por el oír la palabra. Tú y yo tenemos que tener la disposición de oír la palabra, de oír a Dios. Porque en la medida que oímos, lo que oímos, dice la Escritura, se nos dará, se nos aumentará. Pero si no estamos dispuestos a oír, ¿cómo Dios se va a manifestar en nuestra vida? Seguiremos adormecidos sin entender lo espiritual. Entonces hay gente que está en una iglesia, cualquiera que sea, pero no está oyendo, está de cuerpo presente pero de mente ausente. Sí. Pero cuando la persona se siente en una iglesia y tiene un problema, tiene una necesidad, le surge un hambre de Dios por su necesidad. Y entonces, ¿qué tiene? Oídos para oír. Él tiene la intencionalidad de que Dios le hable, de que Dios le diga algo por su necesidad. ¿Y qué hace Dios? Se vale de esa necesidad porque su corazón quiere saber de Él. Y como hay ese saber, se crea una conexión. Y esa conexión hace que nuestro espíritu empiece ¿qué? A perseguir lo espiritual. Y al rato hay otra necesidad, y al otro año hay otra necesidad, y al rato hay otra necesidad. Esas necesidades crean impulsos, crean intencionalidad. Y la intencionalidad es la que percibe ese mundo espiritual y nos va conectando hasta que hay una conexión. Y ahora Dios es real a nosotros. Amén. ¿Sí? Algunos lo sentimos y queremos más. Otros lo sienten pero no les interesa. Nada más es como una experiencia espiritual. Y ahí se queda en una experiencia. Y hay gente que le gusta vivir de experiencias, pero no vivir en esa vida, solamente en esa experiencia. ¿Ok? Esa es una realidad. Seguimos. Dios es el único que puede generar este cambio en nosotros, a fin de que ese gen se reactive y empecemos a experimentar interacción, relación, unidad con lo espiritual o con Él. Esta obra de cambiar el corazón de piedra por uno de carne es por medio de su presencia o por medio de la morada del Espíritu
en el ser interno del hombre. Por ello Jesús vino al mundo para generar esa obra en nosotros. No es algo que nosotros pudiéramos hacer. Es Él teniendo la iniciativa por nosotros. Ejemplo, Juan 16:7. Ejemplo, Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A qué vino Cristo? Esto lo vamos a ver después. ¿A qué vino Cristo? A crear una conexión. Él nos vino a dar una palabra. Sí. Y esa palabra causa una resonancia en nuestro espíritu. Causa una vibración, una atracción. Ahora escucha, ¿en el mundo había palabra o no había palabra? Pero falsa. Sí, pero estaba mal. Ajá. Falsa. Ajá. Cuando nosotros, esto ya lo vimos en los temas de los jueves, y por ahí búsquenlo. Cuando nosotros escuchamos una palabra que no es acorde a la verdad, no hay resonancia. Sí, es cierto. ¿Me explico? O sea, tú estás en la FM y aquí está la AM. Por más que tú quieras escuchar la AM y creas que estás escuchando la AM, estás escuchando la FM. ¿Me explico? Sí. Y muchos así estamos, creemos que estamos escuchando a Dios y sentados escuchando a Dios, pero no vemos un cambio. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a Dios. Estamos escuchando palabra, pero no a Dios. Mensajes. ¿Me explico? Y cuando el hombre realmente escucha a Dios, entonces ¿qué pasa? Hay una conexión. Y esa conexión se empieza a hacer manifiesta en nuestra vida. Él se empieza a manifestar porque lo estamos escuchando a Él. Vuelvo a repetirlo. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. O sea, la Biblia es clara, la palabra de Dios. Y tú y yo podemos escuchar mucha palabra, pero si no es la palabra de Él, estás en la FM y no en la AM. Suena igual, pero no es igual. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántas? Escucha lo que te voy a decir y no quiero censurar, nada más es un ejemplo. ¿Cuántas denominaciones, religiones, filosofías, ciencias, agrupaciones, comunidades hay? La pregunta es, de todo ello, ¿cuánto hay cambio? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cambio hay? Casi no. No lo hay. Si la persona no está escuchando Adiós. a Dios, no hay cambio. Y si la persona escucha a Dios, hay cambio. Entonces no es la filosofía, no es la agrupación, no es la religión, es escuchar a Dios. Y entonces hay un cambio. Estamos en una iglesia y a unos les sirve y a otros no les sirve. ¿Por qué a unos les sirve y a otros no? Porque unos escuchan. Dice Pablo, ¿por qué a unos les aprovecha la palabra y a otros no les aprovechó la palabra? Ah, porque unos escucharon la palabra sin ir acompañada de fe. Está claro, está en la Biblia. Pero el que tiene fe, tiene intencionalidad de escuchar a Dios y lo escucha o no lo escucha. Sí, ya hay una resonancia y se activa su espíritu. Se genera una vida y se genera un cambio. Amén. ¿Ok? Seguimos. La Biblia también nos dice que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, y esto con el propósito no solo de manifestar su poder y presencia en los hombres, sino de que el espíritu habite en el ser de los hombres. Pues el propósito de Dios no solo es que el espíritu esté sobre los hombres, sino que haga morada en los hombres. ¿Ok? Juan 14:17 dice: el espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el espíritu estaba con ellos. ¿Por qué estaba con ellos? Porque Él les estaba hablando palabra.
Sí. Era Dios hablándoles, ya estaba ahí, pero no estaba en ellos. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu? Resonancia, creando fe, tratando de generar una pulsación, un despertar. Amén, amén. Pero no se podía. No estaba el Espíritu en ellos. ¿Me explico? No estaba en ellos, estaba con ellos. Jesús lo dice, está con vosotros, pero seré en vosotros. Amén, amén. Cuando Jesús muere y resucita, entonces ahora dice, lo envía. No es que lo envíe, ya estaba. Lo que quiere decir es que ahora por esa obra, Él ahora puede entrar. Amén, Dios, gloria a Dios. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, a grandes rasgos, nada más así. ¿Qué fue lo que sucedió en el hombre que causó que el Espíritu entrara? La resonancia del oír la palabra de Dios es lo que estamos viendo. Se crea ese gen, se activa ese gen. ¿Me explico? Y eso hace que el Espíritu entre. ¿Sí? Ahora, Jesús fue el primero, y dice la Biblia que Jesús en todo debe tener la preeminencia. En todo debe de ser el primero, esa es la preeminencia. Entonces, Él fue el primero que en su biología se formó ese gen. Él fue el primero en quien el Espíritu vino a entrar. Y cuando entró, generó una ¿qué? Una vibración energética diferente a la que había en la humanidad. Ningún cuerpo humano vibraba como Él vibró. Él fue el primero en vibrar así. Y cuando Él empieza a vibrar, vamos a decirlo, en ese canal, en esa frecuencia, eso se empieza a contagiar y esparcer en todos los cuerpos humanos. Ahora todos pueden tener la capacidad de vibrar como Él vibró, y entonces el Espíritu tiene la capacidad de conectar con esa vibración. ¿Sí me explico? Eso fue lo que Jesús hizo. Por eso Hebreos dice que Él nos abrió un camino. Eso lo vamos a ver después. Ese camino es esa frecuencia vibratoria, ese canal, ¿sí?, que nos abrió para que el hombre se pueda sintonizar biológicamente. No se podía, pero Él lo logró. A eso Él vino. ¿Sí me explico? A eso Él vino. Después lo vamos a ver. Seguimos. Lo que deseo que se entienda es que cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, descendió sobre toda carne, pero solamente hizo morada en algunos hombres. Y desde ese día no ha dejado de trabajar en el corazón de los hombres por medio de la palabra, a fin de que pueda habitar en su interior, para que tengan vida y así sean sanos, sean transformados a su imagen y semejanza, o también sean salvos. Entonces, esa obra de gracia que recibimos por el Espíritu Santo es por el oír la palabra de Dios. Él viene entre nosotros y empieza a generar ¿qué? Una sanidad. Esa sanidad es que nosotros armonicemos. El otra vez yo les decía, hay armonía y hay disonancia. ¿Qué es armonía en Dios? Sin H. Ok. ¿Qué es armonía en Dios? Conexión. Armonía tiene que ver con, vamos a ponerlo así, con amor, gozo, paz, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y disonancia qué tiene que ver? Todo lo contrario. Etcétera, etcétera. Cuando llega el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Por la palabra empieza a trabajar en nuestra mente y nos dice, ya no odies, perdona.
perdona. Y si tú le oyes, le entiendes y te ajustas, ¿qué estás haciendo? Armonizando. ¿Por medio de qué? Del perdón. El hombre no tiene que preocuparse, escucha, siempre lo he dicho, el hombre no tiene que preocuparse por dejar lo malo. Nosotros los seres humanos estamos programados a tratar de dejar lo malo. El cambio o la transformación no es dejar lo malo. El cambio, la transformación comienza haciendo lo bueno. No te preocupes por lo malo, empieza a hacer lo bueno. Y en la medida que te enfocas y haces lo bueno, lo malo empieza a desaparecer. Porque lo malo es una ausencia de lo bueno. Estás en disonancia porque no vives en armonía. Pero si tú empiezas a vivir en armonía, la disonancia se acaba y desaparece. Lo malo desaparece. Esa es la clave. Nada más. Haz lo correcto. Olvídate de lo incorrecto. El problema es que las mujeres no olvidan. ¿Ah? Y ahí está. ¿Sí o no? Es que vienes como si nada hubiera pasado y me tratas como si nada hubiera pasado y quieres que las cosas sean como si nada hubiera pasado. ¿Sí o no? ¿Nos pasa o no nos pasa? Nos pasa. Humanamente. Sí, estamos en eso. Es una broma para que lo podamos entender. Que a veces uno quiere hacer lo bueno y dejar lo otro allá atrás, pero siempre hay algo que nos quiere mantener en el pasado, y siguiendo ahí en esa disonancia. ¿No? Si tienes la oportunidad de armonizar, olvídate de esto. Nada más empieza a hacer lo correcto y lo otro va a desaparecer. Ah, sí, bien concha tú, ¿verdad? O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿me regreso al pasado? No se puede. Tenemos que ser maduros y partir del hoy hacia adelante. ¿Me explico? La Biblia lo dice, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son. Si tú quieres, si quieres seguir en el pasado, es tu bronca. Pero Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De hacer todo nuevo. Por eso la Biblia le llama un nuevo nacimiento. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Seguimos. Ejemplo de esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, verso 18. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo tenemos entrada a tener comunión con el Padre? Por medio de Cristo, por medio del Espíritu. Él es esa energía, ese canal, esa conexión. Cristo nos abrió ese canal, esa conexión por medio de su Espíritu. ¿Ok? Seguimos. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo somos edificados? Para morada de Dios en el Espíritu. Esto no es de la noche a la mañana. Tú y yo, en la medida que estamos armonizando y se va desvaneciendo la disonancia, nos estamos convirtiendo en morada de Dios. En la medida que escuchamos la palabra y hay esa resonancia, y yo quiero empezar a vivir como Dios quiere, porque su palabra que estoy conociendo me está diciendo y me está haciendo ver que yo no vivo bien, empiezo a armonizar. Y esa armonía me está edificando a mí para ser morada. Y una vez que se termine esa edificación, Él viene a ser morada. Se crea la conexión, se crea una armonía. Y entonces yo tengo la capacidad de vivir en amor, en gozo, en paz, en perdón. Y esto se tiene que desvanecer.
Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de Jesucristo. Venir y darnos vida para que armonicemos con Dios. Y lo malo que vivimos y experimentamos en este mundo empieza a desaparecer. Sí. ¿Me explico? Y nos vaya bien en este mundo. ¿Ok? Punto número 3. La Biblia nos dice que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, es decir, de arriba, de Dios, viene por su espíritu y no biológico. Y nos dice que es necesario que todos los hombres experimenten este nacimiento y lo vivan, ya que sin este no es posible entrar en el reino de los cielos, es decir, no es posible tener nuevamente vida y comunión con el Padre eterno. ¿Para qué se necesita la conexión con Dios? ¿Para qué se necesita nacer de nuevo? Para tener vida. En abundancia. El hombre no tiene vida, está un hueco vacío, sujeto a sus instintos biológicos. Sí. No entiende, no comprende lo espiritual. Pero cuando oye la palabra, esa palabra entra y se activa la vida espiritual, el diseño del hombre que está en su espíritu, pero que está adormecido. Y ahora el hombre puede entender a Dios. Sí. Ahora el hombre puede tener armonía. Ahora el hombre puede expresar amor. Pero de otra forma no se puede. Entonces a eso vino Cristo, a generar en nosotros una nueva vida, un nuevo nacimiento que proviene de Él por la palabra, por su espíritu, a fin de que tengamos vida. Vida. ¿Teníamos vida? Vida biológica, pero vida espiritual no estaba activa, estaba muerta, estaba inerte, estaba inhibida, pero ahora es activada por su espíritu. Y esa vida empieza a fluir en toda nuestra biología. ¿Ok? Seguimos. Escucha. Juan capítulo 3, verso 3 es un ejemplo que dice: respondiendo Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de tu madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os sea necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Cuando somos nacidos del Espíritu, ¿qué nos gobierna? Lo natural. Por eso dice, el viento sopla y no sabe ni dónde va ni dónde quiere. O sea, hay algo natural, algo armonioso, que él ni sabe dónde va, ni sabe dónde viene, pero se mueve como algo natural. Así es el hombre. Cuando se activa lo espiritual, va a actuar de forma natural y armoniosa en lo que Dios es. No tiene que pensar, me tengo que portar bien o tengo que dejar de hacer lo malo. Solamente el hecho de que quiera armonizar con Dios, por naturaleza, sus impulsos van a cambiar. Van a ser armoniosos. Al viento nadie le dice lo que tiene que hacer, sucede. A ti nadie te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que dejar, sucede. ¿Me explico? Tienes hambre de Él opera en ti. Él produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Es natural. Que hay caídas y hay tropiezos que la negamos, sí.
pero es algo natural. Nadie te lo tiene que imponer, es por naturalidad. ¿Ok? Seguimos. El nuevo nacimiento es por medio de la palabra, a fin de recibir la vida o el espíritu. Pues uno nace de nuevo cuando la naturaleza del Padre es engendrada en nuestro ser. Es decir, su palabra, su verbo, se hace carne en nosotros. ¿Qué se hace carne en nosotros? La palabra viene por el oír, crea fe, y la palabra hace resonancia y morada en nosotros. El verbo, la palabra, se hace carne, se activa lo espiritual en nosotros. Eso es tener vida. Jesús vino a darnos vida. ¿Ok? Sigo. Santiago capítulo 1, verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos hace nacer por su voluntad, por medio de la palabra. Ahora miren lo que dice el texto: mas a todos los que le recibieron. Aquí nos encontramos en un problema, porque pensamos, ¿de qué recibir? ¿De qué recibir? Y la gente dice, no, pues sí, bueno, vamos a hacer tu oración para que recibas a Cristo en tu corazón. Haces la oración de fe y ya recibiste a Cristo. Y entonces en ese momento tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. De ahí sacamos esa confesión, de ahí sacamos ese procedimiento, de ese texto. Pero ese texto no está diciendo eso. Ese texto está diciendo, mas a los que le recibieron. Vean el lenguaje, vean la gramática, no dice a los que le reciben. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que escucharon la palabra, los que por escucharla se generó la fe. Esos son los que le recibieron, no de su voluntad de yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero hacer la oración de fe. No es por voluntad humana, es por voluntad de Dios. Ahora, esa voluntad no es que si Dios quiere o no quiere. Esta es la voluntad, este es el proceso. La palabra voluntad tiene que ver con un proceso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú escuches la palabra, se cree la fe y entonces Él entra a ser morada. ¿Esa es su voluntad? ¿O su voluntad es arbitraria? Yo quiero que en este día recibas a Cristo, o yo quiero que dentro de 5 años recibas a Cristo. No habla de ese tipo de voluntad. Él quiere que todos los hombres procedan y vengan al arrepentimiento, pero esa es su voluntad, ese es el proceso. Oír la palabra, recibir la palabra. Pues sí, porque sí. No. Amén. Amén. Ok, seguimos. Ese engendramiento espiritual nos hace ser guiados por el Espíritu, nos ayuda y nos da vida y nos capacita a ya no vivir en la esclavitud de nuestros sentidos, en la esclavitud de nuestros instintos biológicos, y nos capacita también para empezar a vivir y a generar en nosotros amor y paternidad para con el Padre Celestial. Esa vida nos capacita para ya no vivir en lo malo, pero también nos capacita ¿para qué? Para experimentar el amor y la paternidad de nuestro Padre Celestial. Nosotros como personas religiosas consideramos a lo que llamamos Padre, lo consideramos como Dios, y siempre lo sentimos y lo vemos lejano cuando no hemos nacido de nuevo. Así está bien lejos, y le pido y ojalá y tenga misericordia y ojalá se incline a escucharme y ojalá y me conteste. Es un Dios lejano. Escucha, es un Dios lejano. Pero cuando tú naces de nuevo, ya no lo sientes lejano, ya no lo percibes lejano. Ahora sabes que eso que se llama Dios, ya no lo conceptúas como Dios, lo conceptúas como tu Padre.
y sabes que está acá y está pendiente de todas tus necesidades. Amén. Es lo que vino a revelar Jesús. ¿Sí? Ya no lo llamen Dios, llámale Padre. Por el Espíritu tú le vas a llamar Padre. Ya no lo vas a sentir como un Dios lejano y gobernador. Lo vas a sentir como alguien cercano que te abraza, que está ahí pendiente de ti. Amén. ¿Cuánto cristiano hay que todavía sigue sintiendo a un Dios lejano y buscando a un Dios lejano? A ver si lo puede encontrar. Eso crea la religión. Te hace sentir todavía un Dios lejano. No se trata de buscar a un Dios lejano. ¿Me explico? Se trata de encontrarnos con un Padre y de vivir en su amor y su paternidad. Experimentar eso. Amén. De sentirnos realmente hijos. Hijos. ¿Ok? Seguimos. Ya vamos a terminar. Dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es que, por lo tanto, hermanos, este es activado por medio de la palabra que escuchamos. Y cuando es activado el Espíritu, entra en nuestro ser. Y esto es conocido como el nuevo nacimiento. Escuchamos la palabra, se gesta la fe, hay una resonancia, la palabra se hace carne, el Espíritu entra en nosotros, nos convertimos en morada de Dios y podemos empezar a sentir y experimentar a Dios. La Biblia dice que cuando estábamos en Cristo, nuestros pensamientos no eran sus pensamientos, ni nuestros caminos eran sus caminos. Pero ahora que estamos en Cristo, el Espíritu dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Amén. O sea, si tenemos la mente, ahora sí le entendemos, ahora sí le comprendemos. Y por lo tanto, ahora sí podemos andar en sus caminos. ¿Qué es andar en sus caminos? Cristo es el camino. Ahora yo puedo andar en Cristo, conformado a Cristo, siendo Cristo. Antes no podía, no lo entendía. Amén. El nuevo nacimiento, hermanos, es una nueva creación que se gesta genéticamente en nosotros por medio de la palabra, que nos hace ser morada de Dios, y esto activa su diseño espiritual en nosotros a fin de tener comunión y eternidad en Él nuevamente. Ese es el propósito del nuevo nacimiento, que tengamos comunión eterna con Él nuevamente, que su vida esté en nosotros, seamos seres perceptibles, sensibles, sensoriales a Él. De otra forma, ¿cómo le vamos a conocer? ¿Cómo le vamos a entender? ¿Cómo le vamos a experimentar? O sea que si no hay el nuevo nacimiento, solamente somos criaturas de Dios, pero no verdaderos hijos de Dios. Así es. Podemos percibir y entender, pero muy vagamente lo espiritual. Pero el nuevo nacimiento genera que no lo entendamos vanamente, sino que lo entendamos claramente. Amén.